Hay montañas que perdonan los errores, y hay otras donde un segundo lo decide todo. El Pico Laila en el Karakorum es de las segundas. Fue allí donde, en el verano de 2025, se dirigió una atleta alemana que había cambiado el biatlón por el alpinismo. Esta cumbre se convirtió en la última. Los acontecimientos se desarrollaron hace muy poco, pero ya es posible reconstruir el cuadro completo de lo sucedido. Empecemos por los antecedentes. Laura Dahlmeier pertenecía a la élite del deporte alemán y se contaba entre las mejores biatletas del planeta. Los Juegos Olímpicos de 2018 le trajeron un doble oro, victorias en el sprint y en la salida en masa. 7 títulos mundiales, la Copa del Mundo en 2016 y 2017, su historial es impresionante. Sigue siendo la única atleta en la historia de la disciplina que ha logrado 5 medallas de oro en un mismo campeonato mundial. Y la única que ha ganado todas las carreras individuales en 2 campeonatos mundiales consecutivos. Cuando a 30 grados bajo cero aciertas al blanco con un pulso de 180 y luego vuelves a correr, se requiere un control que la mayoría simplemente no posee. Laura dominaba ese control a la perfección. Su nivel de maestría era absoluto, su reconocimiento internacional incondicional. Y entonces, en 2019, justo después de su triunfo olímpico, anuncia el fin de su carrera. La decisión conmocionó a muchos. 25 años es una edad en la que una carrera apenas está despegando. Su forma física era ideal. Las medallas futuras estaban garantizadas. Pero en las redes sociales aparece una publicación. Ya no tenía más objetivos deportivos en el biatlón. Era como si hubiera completado la disciplina hasta el final y hubiera perdido el interés. Ganar a todos resultó no ser un incentivo suficiente para continuar. Cuando estás en la cima y ves que lo que sigue es solo la repetición de lo ya logrado, solo queda retirarse o quemarse por completo. Ya durante su carrera, la atleta se había aficionado al esquí de montaña y a la escalada en roca. Tras su retirada del deporte de élite, estas aficiones se convirtieron en una nueva profesión, no un hobby, sino un asunto serio. Obtuvo la cualificación de guía de montaña de freeride y un certificado de rescatista. No son simples papeles, son horas de entrenamiento en glaciares, trabajo con cuerdas en paredes verticales, simulacros de caídas, práctica de evacuación de heridos en condiciones donde cada movimiento puede costar la vida. Participó en operaciones reales, sabía lo que era sacar a una persona de una grieta en un glaciar, con temperaturas de 20 grados bajo cero, el viento ahogando la voz y los dedos perdiendo la sensibilidad incluso con guantes. Regularmente se iba de expediciones. En 2021 completó una de las rutas más difíciles del Mont Blanc, allí donde la pared es casi vertical y cada agarre puede resultar poco fiable. En 2023, el pico Korzenevskaya, a 7.005 metros. A esa altitud, hay la mitad de aire que a nivel del mar. Cada paso se da con esfuerzo. Los pulmones arden. La cabeza estalla por la falta de oxígeno. Un año después, el Ama Dablam, 6.814 metros. Una montaña conocida como el Matterhorn del Himalaya. La inclinación de las laderas, el riesgo constante de avalanchas, tramos de hielo donde los crampones raspan el hielo con un chirrido metálico y cada golpe de piolet exige precisión. Y así sucesivamente. La experiencia se acumulaba rápidamente. Era imposible llamarla novata. Conocía las montañas, sabía cómo respiran, cómo cambian, cómo matan. En 2025 vuela a Pakistán para una gran expedición con varias ascensiones. El Karakorum es una de las cordilleras más salvajes del planeta. Aquí no hay senderos turísticos ni refugios de montaña con café recién hecho y camas cálidas. Aquí solo hay roca, hielo y una altitud que no perdona los errores.
El 28 de junio, aparecen en Instagram fotos de las montañas con una descripción sobre el entrenamiento para el siguiente gran objetivo. En las imágenes se ven picos afilados que se pierden en el cielo, campos de nieve surcados por grietas, paredes que miras desde abajo y comprendes, allí no hay derecho al error. En sus publicaciones, criticaba duramente el alpinismo comercial y las colas hacia la cima del Everest, donde los turistas forman cadenas humanas, donde los guías literalmente arrastran a los clientes hacia arriba y estos ni siquiera comprenden el peligro en el que se encuentran. En una entrevista pronunció la frase: "En el alpinismo son importantes el espíritu de aventura, la soledad, la libertad de elegir la ruta y la espontaneidad deportiva". Ella buscaba precisamente eso, no un selfie en la cima, sino la sensación de que tú mismo tomas las decisiones, asumes la responsabilidad, vas a donde otros no irán. Pero volvamos a Pakistán. El 8 de julio asciende con éxito la torre de Gasherbrum, 6.287 metros. Técnicamente, es una de las cumbres más exigentes. Una torre con paredes verticales de 1 kilómetro, donde es imposible prescindir de la más alta maestría. Imaginen, están suspendidos de una cuerda sobre un abismo de 1,5 kilómetros. El viento los mece como un péndulo. Los dedos buscan un agarre en la roca fría. Los crampones arañan el hielo. Cada movimiento está calculado. Cada error es el último. Laura la supera sin problemas y se prepara para la siguiente salida. El objetivo, el Pico Laila. Vale la pena hablar de él con más detalle, porque en la prensa suelen mencionarlo simplemente como alguna montaña en Pakistán. En realidad, es un lugar especial. El pico se encuentra no lejos del K2, la segunda cumbre más alta del mundo, en el macizo del Karakorum. Y lo que es críticamente importante, cerca de la frontera con China y Cachemira. Cachemira sigue siendo un territorio en disputa entre Pakistán y la India, donde periódicamente estallan conflictos armados. La línea de control pasa por algún lugar cercano, patrullas militares, zonas restringidas. Este punto es clave para entender los acontecimientos posteriores. La cumbre se encuentra al sur del punto donde convergen las crestas de Gasherbrum y Chogolisa. En Chogolisa, por cierto, murió el legendario alpinista alemán Hermann Bull. Una cornisa se rompió bajo sus pies, precipitándolo al vacío blanco. Él iba primero. La nieve bajo sus pies parecía sólida, y de repente simplemente se hundió en la nada. El propio Pico Laila parece una pirámide afilada. Sobresale como una espina con caras empinadas y paredes impresionantes. Mirarlo desde el campamento base encoge el corazón. La montaña tiene un aspecto aterrador. Las laderas son tan empinadas que la nieve apenas se aferra a ellas, solo hielo y roca desnuda. Prácticamente todas sus rutas implican escalada técnica en tramos casi verticales. Pasar horas colgado de una cuerda, clavar pitones, moverse de un punto a otro. Las manos se cansan tanto que dejas de sentir los dedos. Las piernas tiemblan por la tensión. Y aún así sigues subiendo, porque no hay camino hacia abajo, solo hacia arriba. Los requisitos de habilidad son máximos. Esto es lo que dijo Reinhold Messner, un ícono del alpinismo, sobre esta ascensión en una entrevista con el periódico Bild. El Pico Laila es empinado y difícil. Sin embargo, la señora Dahlmeier, a juzgar por su biografía, podría superar fácilmente esta montaña incluso por una ruta difícil. Un elogio de Messner tiene mucho valor. Rara vez elogia a alguien. El hombre que fue el primero en escalar todos los 8000 sin oxígeno, que sobrevivió en condiciones donde otros perecían. Sus palabras son un testimonio del nivel de preparación de Laura. El 28 de julio de 2025,
Laura Dahlmeier y su compañera de cordada, Marina Kraus, también una alpinista experimentada con quien ya había compartido varias expediciones, se dirigen a la cima del pico Laila. Un detalle importante: en aquellos días, en Pakistán, había una ola de calor anómala. Incluso en las altitudes nevadas hacía un calor inusual. La temperatura, que normalmente se mantiene bajo cero, subía a valores positivos. La nieve se ablandaba, el hielo se cubría con una película de agua. Las rocas, que suelen estar firmemente congeladas en la ladera, comenzaban a moverse. La salida fue temprano, como siempre en las montañas. Mientras todavía está oscuro, mientras el frío de la noche mantiene la ladera en estado sólido. Las linternas frontales cortan la oscuridad. El aliento se convierte en vapor. Los crampones raspan el hielo con ese sonido característico. Metal sobre una superficie dura, un agarre seguro. El avance es exitoso. Llegan a la cota de 5.800 metros. Como ya se ha dicho, toda la ruta es una escalada por una pared vertical con altas exigencias técnicas. Cada punto de anclaje está cuidadosamente elegido. Cada tornillo de hielo está atornillado hasta el fondo. La cuerda está tensa. Los mosquetones están cerrados. Quedan unos 300 metros para la cima. Casi nada en términos de la vida cotidiana. Pero aquí, a casi 6.000 metros de altitud, donde hay la mitad de aire de lo normal, donde cada paso se da con esfuerzo, esto supone varias horas de trabajo. Pero a 5.800 metros se toma la decisión de dar la vuelta y descender. Marina Kraus explica la razón. Sabíamos que técnicamente éramos capaces. Estábamos seguras de que la ascensión era factible. Sin embargo, sin haber alcanzado el objetivo, decidimos no arriesgarnos y comenzar el descenso. La razón: el tiempo. Normalmente, después de una frase así, sigue una descripción de un enfriamiento repentino, viento y demás. Aquí fue todo lo contrario. Empezó a hacer un calor de verdad. El sol golpeaba desde el cielo, se reflejaba en la nieve, convirtiendo la ladera en un horno. Las rocas, que normalmente están sujetas por el hielo y la nieve, comenzaron a descongelarse y a moverse. Al principio, son piedras pequeñas que pasan silbando, dejando surcos en la nieve. Luego, más grandes. Las alpinistas notaron cómo pasaban volando varias rocas grandes, pesadas, del tamaño de una cabeza humana o más. Vuelan con un zumbido característico, golpean los salientes, se rompen, se deshacen en una lluvia de fragmentos. Una de esas puede matar al instante, o mutilar de tal manera que la persona quede indefensa. Temiendo más desprendimientos de rocas, renunciaron a la cima y detuvieron el ascenso. Una decisión correcta. En la montaña, la cima no es lo principal. Lo principal es volver con vida. Comienza el descenso. Van encordadas. Marina Kraus va primero, es decir, más abajo en la ladera. Desciende por la cuerda usando un dispositivo de descenso. El metal roza la cuerda con un siseo característico. Las manos controlan la velocidad. Los pies se apoyan en la ladera. Los crampones buscan un punto de apoyo. Laura la sigue a un intervalo. Técnica estándar. Uno desciende, el otro asegura desde arriba. Luego se cambian. Lento, metódico, seguro. Aproximadamente a 5.700 metros de altitud ocurre la tragedia. Marina Kraus recuerda: a medida que subíamos, la nieve se volvía cada vez más blanda, y al final decidimos dar la vuelta. Descendimos usando tornillos de hielo. Durante el tercer rapel, de repente comenzó un desprendimiento de rocas. De repente es la palabra clave. No hubo advertencia, no hubo un estruendo creciente. Simplemente, en un momento dado, una masa de rocas se desprendió de la ladera. Cayeron con un rugido, barriendo todo a su paso.
Llegué al siguiente punto y estaba asegurando. Laura venía detrás de mí. Y entonces vi cómo una roca enorme se desprendió de la ladera y golpeó a Laura lanzándola contra la pared. El golpe fue terrible. Una roca del tamaño del torso de un adulto, volando a gran velocidad. Le dio a Laura directamente en la cabeza. Sí, llevaba casco. Pero hay golpes que un casco no puede detener. Hay una fuerza contra la que el plástico y la espuma no significan nada. A partir de ese momento, dejó de moverse. No vi ninguna señal de lesión desde lejos. La llamé, no hubo respuesta. Vi que la roca le había dado directamente en la cabeza. Marina grita, la voz se le quiebra, el viento se lleva las palabras, el silencio es la respuesta. Laura cuelga inmóvil de la cuerda, los brazos caídos sin vida, la cabeza inclinada. En el momento del suceso, Marina Kraus no tenía cuerda para llegar hasta su compañera herida. Trabajaban con 2 cuerdas, pero entre los puntos de anclaje había un abismo de varias decenas de metros de pendiente escarpada y peligrosa. Durante varias horas intenta subir hasta Laura. Busca caminos, intenta atravesar la ladera. Pero la dificultad del terreno y el continuo desprendimiento de rocas, las piedras seguían cayendo con una regularidad aterradora, lo hacen imposible. Cada intento de moverse hacia arriba corre el riesgo de terminar en una caída o en el impacto de una roca. Marina comprende. Si muere aquí, nadie sabrá qué le pasó a Laura. Nadie vendrá a ayudar. 2 alpinistas simplemente desaparecerán en la ladera, y eso será todo. Llega a una conclusión. La única forma de ayudar es llamar a los rescatistas lo más rápido posible. Sin haber logrado llegar hasta Laura, la deja allí donde yace tras el golpe y comienza el descenso sola. Aquí es importante entender el contexto. 2 alpinistas se encuentran en una ladera empinada y técnicamente compleja. La inclinación supera los 60 grados en algunos tramos. Es casi una pared vertical. Sin cuerda es imposible pasar. Incluso con cuerda, cada movimiento es un riesgo. Una roca enorme golpea a Laura en la cabeza, tras lo cual no se mueve ni responde a la voz. Las rocas siguen cayendo cerca de Marina Kraus. Oye su silbido, ve cómo pasan a pocos metros, dejando huellas en la nieve. Cualquiera podría golpearla. Estaban haciendo la ascensión en estilo alpino, es decir, con un mínimo de cuerdas y equipo, ligeras de peso. Es una práctica común, especialmente para los alpinistas alemanes. Rápido, eficiente, sin carga extra. Pero esto significa que no hay cuerdas de repuesto ni gran cantidad de equipo para una operación de rescate. Viendo que su compañera está herida, que el desprendimiento de rocas continúa y que no tiene cuerda, Marina toma la decisión de descender y pedir ayuda. Por un lado, podría haber subido hasta Laura para comprobar su estado y quizás prestarle primeros auxilios. Probablemente sí. Habría requerido varias horas de escalada peligrosa sin seguro por una ladera donde en cualquier momento podría comenzar un nuevo desprendimiento. ¿Se arriesgaba a caerse o a ser golpeada por una roca? Sin duda, el riesgo era muy alto. ¿Podría haber evacuado a Laura sola? Por supuesto que no. Bajar a una persona desde esa altitud por una ladera así es trabajo para un equipo de rescatistas con equipo especial. Una sola persona es físicamente incapaz de hacerlo. La frase clave es: Marina Kraus entendió que la única oportunidad de supervivencia para Laura era una evacuación aérea urgente. Dado que ambas son alpinistas alemanas, la mayoría de sus ascensiones las realizaban en los Alpes, y allí el servicio de rescate funciona a un nivel muy alto. Los rescatistas cualificados suelen llegar a los heridos en unas pocas horas, a veces más rápido. En los Alpes la cosa funciona así: una llamada, y en una hora un helicóptero ya está sobrevolando la ladera.
Un rescatista desciende con un cable, asegura al herido, los suben a ambos, los llevan directamente al hospital. El sistema está automatizado. Allí disponen de tecnología moderna capaz de volar con relativa seguridad a grandes altitudes. Por inercia, Marina comenzó a actuar de la manera habitual. Intentó llamar a los rescatistas lo más rápido posible. Solo que no tuvo en cuenta una cosa. Esto no es Alemania, ni Austria, ni Suiza. Es Pakistán. Y las operaciones de rescate allí están a un nivel completamente diferente. Marina desciende. Cada metro le cuesta un esfuerzo. Las manos le tiemblan, no por el frío, sino por el estrés. En su cabeza solo hay una cosa: más rápido, más rápido, más rápido. Cuanto más rápido descienda, más rápido llegará la ayuda. Mayores serán las posibilidades de que Laura sobreviva. Más abajo, la recogen otros alpinistas y la llevan a un campamento seguro. Allí se pone en contacto con los coordinadores y explica la situación. A partir de ahí, comienza la operación de rescate. Y, como es de suponer, nadie llegó a acercarse al cuerpo de Laura Dahlmeier. Si murió en el acto, sufrió una lesión o simplemente perdió el conocimiento, es algo que no se sabe. Según la descripción de Marina Kraus, lo más probable es que la muerte fuera instantánea, pero no hay una certeza del 100%. Y eso significa que queda una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Y si estaba viva? ¿Y si yacía allí, inmóvil, pero aún respirando, aún sintiendo? Y con cada hora que pasaba, sus posibilidades se desvanecían. Como Marina Kraus esperaba, el helicóptero no llegó de inmediato a por Laura, por supuesto. Las aeronaves militares pakistaníes no pudieron despegar debido a la mala visibilidad, la lluvia y el fuerte viento. El tiempo en el Karakorum cambia en minutos. Un cielo despejado se convierte en un velo gris. El viento se intensifica hasta el punto de que un helicóptero simplemente no puede mantenerse en el aire. La visibilidad cae a cero. Los pilotos se niegan a volar, no por cobardía, sino porque sería un suicidio. Esto significaba que a Laura le esperaba una noche fría, a una altitud donde la temperatura desciende considerablemente por debajo de cero. -10, -15. Y con el viento, la sensación térmica es de -30. Además, no tenía ni tienda de campaña ni saco de dormir. Estaba colgada en la ladera con el equipo que llevaba puesto: un traje de alpinismo, una chaqueta de plumas, un casco. Pero sin protección contra el viento, sin posibilidad de calentarse, eso no significa nada. El frío penetra a través de todas las capas. El cuerpo empieza a perder calor. Primero se entumecen las extremidades, luego se ralentiza el ritmo cardíaco. Después llega la hipotermia. Y evidentemente tenía una grave lesión por el golpe de la roca, posiblemente un traumatismo cráneoencefálico, posiblemente fracturas, posiblemente una hemorragia interna, o quizás todo junto. Mientras tanto, 2 equipos, 4 alpinistas de nivel internacional, 3 estadounidenses y un alemán, probablemente Thomas Huber, así como 2 porteadores locales, intentan llegar a ella a pie. Pero esto lleva mucho tiempo. Desde el campamento base hasta el punto donde yace Laura, hay varios miles de metros de desnivel y decenas de kilómetros de aproximación. Hay que subir con carga a través de un terreno complejo, en condiciones en las que cada paso requiere un esfuerzo. Oscuridad, cansancio, aire enrarecido. Su avance fue detenido por la oscuridad y el mal tiempo. En las montañas no se camina de noche, es demasiado peligroso. No ves dónde pisas, es fácil equivocarse, caerse, tomar el camino incorrecto. El presidente del Club Alpino de Pakistán, Qarrar Hydari, declaró: Laura sigue a gran altitud y las posibilidades de supervivencia son del 50%. Su destino depende de la clemencia del tiempo.
50%. O es una formulación diplomática o un optimismo sincero. Porque en realidad las posibilidades eran menores, mucho menores. Un traumatismo craneal, una noche a la intemperie, sin protección, sin asistencia médica, es una muerte casi garantizada. Al día siguiente del incidente, un helicóptero sobrevoló la zona. No pudo acercarse a la ladera, demasiado peligroso, demasiado viento. Pero desde la distancia divisó a la alpinista inmóvil. Según ellos, sin signos de vida. No está claro cómo se puede determinar desde gran altura si una persona está viva o no. No se ve la respiración, no se puede comprobar el pulso. Si una persona está inconsciente, no habrá movimiento. Así, se declaró que, como mínimo, estaba gravemente herida. De nuevo, nadie se acercó al cuerpo. Y la alpinista bien podría haber estado todavía viva. Podría haber estado allí en coma, en shock, inconsciente, pero con el corazón aún latiendo. Y con cada hora que pasaba, su estado empeoraba. Pero las labores de rescate comenzaron a reducirse rápidamente. Basándose en la descripción de la gravedad de las heridas proporcionada por su compañera, se asumió que Dahlmeier había fallecido en el acto. Se declaró imposible el descenso del cuerpo debido a las difíciles condiciones en el pico Laila, desprendimientos de rocas y mal tiempo. Los alpinistas rescatadores dieron media vuelta. Descendieron al campamento base, recogieron su equipo y se dispersaron hacia sus propias expediciones. La propuesta de utilizar rescatistas y equipos de otros países ni siquiera se consideró. Había gente dispuesta a ayudar, había helicópteros, había especialistas, pero no se les permitió el acceso. Aquí hay un detalle poco evidente del que no se habla en la prensa. El pico Laila se encuentra en la frontera de Cachemira, donde todavía hay enfrentamientos entre Pakistán y la India. Según la ley pakistaní, solo los helicópteros militares pueden volar allí. No es una simple formalidad burocrática. Es una cuestión de seguridad nacional en la concepción de las autoridades locales. La frontera es una zona restringida. Patrullas, puestos de control. Los militares vigilan cada movimiento. Un helicóptero extranjero en esa zona es una amenaza potencial, un acto de espionaje, una violación de la soberanía. El alpinista Stefan Nestler señaló en una entrevista con el canal de televisión ARD que la situación política complicó la operación de rescate. Dijo: "Es una zona políticamente muy explosiva. Solo los militares pakistaníes tienen permiso para realizar vuelos de rescate allí, pero para ello se necesita una autorización específica. Y la autorización es una cadena de aprobaciones, una solicitud al ministerio, de allí al mando militar, verificación, discusión, firmas, sellos. Esto puede llevar días, y un alpinista herido cuenta con horas. Por lo tanto, los rescatistas pueden tardar mucho tiempo en llegar a la víctima. Además, el riesgo de desprendimientos de rocas en las montañas del Karakorum este verano es extremadamente alto debido a las altas temperaturas y las escasas precipitaciones. Los rescatistas también corrían el riesgo de ser golpeados por una roca. El tiempo empeoró drásticamente. En tales circunstancias, otra operación de rescate habría sido irresponsable. Esta historia recuerda al caso de Natalia Nogovitsina en el Pico de la Victoria. Allí también había alpinistas italianos, rescatistas italianos y helicópteros italianos listos para ayudar. Equipos modernos, pilotos experimentados, plena disposición. Pero no se les permitió participar en la operación. En su lugar, enviaron a la montaña un helicóptero Mi-8, una máquina que apenas supera los 4.000 metros. Un equipo viejo, desgastado, no diseñado para tales altitudes. Se estrelló allí junto con los rescatistas. Murieron personas que intentaban ayudar. En la historia de Laura,
Parece que también hay helicópteros y rescatistas capaces de bajarla, pero solo los militares pueden volar tras un largo proceso de aprobación. Y mientras esas aprobaciones se tramitan, el tiempo pasa, las posibilidades disminuyen, la vida se escapa. En los comentarios a menudo se encuentra la opinión: ¿cómo es posible si se puede bajar a todo el mundo en helicóptero? Un helicóptero aterrizó en la cima del Everest, así que se puede salvar a cualquiera. Pero es un error. Sí, un helicóptero aterrizó en el Everest, una vez, en condiciones meteorológicas perfectas, con el mejor piloto del mundo, en una máquina especialmente modificada. Y fue un récord, no una operación rutinaria. Las condiciones meteorológicas en las que los helicópteros pueden volar son muy limitadas. En las montañas, estas condiciones son extremadamente raras. Una ventana de buen tiempo puede durar unas pocas horas o incluso minutos. Si la pierdes, tienes que esperar a la siguiente. Y la siguiente puede no llegar en varios días. Además, helicópteros y, sobre todo, pilotos capaces de volar en las montañas a grandes altitudes se encuentran principalmente en los Alpes, Alemania, Suiza, Austria, Italia, quizá Francia, y en Nepal, donde hay muchos turistas adinerados que pagan enormes sumas por su seguridad. Allí, la aviación de rescate está bien financiada. Los equipos se renuevan, los pilotos se entrenan constantemente. En otros lugares, ser rescatado en helicóptero por encima de los 5.000 metros es más una cuestión de suerte que un sistema establecido. Puede que tengas suerte, puede que no. Depende del tiempo, de la disponibilidad de equipos, de la situación política, de una docena de factores que no puedes controlar. E incluso con el equipo disponible no es nada fácil. El helicóptero debe mantenerse suspendido a una altitud enorme donde el aire enrarecido reduce la sustentación. A 6.000 metros hay la mitad de aire que a nivel del mar. Las palas trabajan al límite. El motor ruge. La máquina tiembla. Suspenderse junto a las rocas, donde las corrientes de aire pueden lanzarlo contra la ladera. El viento en las montañas es impredecible, cambia en segundos. Una ráfaga potente puede simplemente estrellar el helicóptero contra las rocas, o volcarlo, o hacerlo caer. Luego, desde esa máquina milagrosamente suspendida, un rescatista debe descender por un cable. Cuelga bajo el helicóptero, se balancea, puede golpearse contra la pared. Busca al herido, lo asegura en un arnés especial. Todo esto a una altitud donde cada movimiento requiere un esfuerzo, donde hay poco oxígeno, donde hay frío, viento y peligro. Luego los suben a ambos. El cable se tensa, el torno funciona. Y durante todo este tiempo, el helicóptero debe mantenerse en su sitio, sin desviarse, sin caer. El piloto trabaja al límite de su concentración. El más mínimo error es una catástrofe. Se propone mirar de nuevo las fotografías de cumbres reales, por ejemplo, el Pico Laila. No son colinas suaves que los niños dibujan. Son laderas muy empinadas, paredes casi verticales, crestas afiladas. Muestren un lugar en ese pico donde un helicóptero pueda aterrizar o incluso simplemente mantenerse suspendido de forma segura. No existen tales lugares. La operación de rescate fue cancelada la tarde del 29 de julio, solo un día después del incidente, a pesar de que Laura aún podría haber estado viva. La decisión se tomó rápidamente, quizás demasiado rápido, pero ¿quién puede juzgar? El 30 de julio de 2025, el representante de Laura Dahlmeier anunció su muerte y dio a conocer su testamento. Dijo: Laura Dahlmeier expresó por escrito su deseo de que, en un caso como este, nadie arriesgara su vida para rescatarla.
En esta situación, su deseo era permanecer en la montaña. Esto también responde al interés de sus familiares, quienes piden encarecidamente que se respete la última voluntad de Laura. El testamento había sido escrito con antelación. Muchos alpinistas profesionales lo hacen. Conocen los riesgos, saben lo que puede suceder y dejan instrucciones por si acaso. Así, Laura Dahlmeier se quedó para siempre en las montañas. Tenía 31 años, una edad en la que la vida apenas comienza a desplegarse. Décadas de oportunidades, descubrimientos, ascensiones por delante. Todo se truncó en un segundo. El alpinista Thomas Huber, que participó en las labores de rescate, añadió que no se intentaría recuperar sus restos. Dijo: "Una operación así sería arriesgada para los rescatistas, y todos sabíamos que Laura nunca lo habría querido. Era una chica de montaña, y ahora descansa en una montaña preciosa". Palabras hermosas, quizás incluso ciertas, pero detrás de ellas se sigue sintiendo la amargura. Porque descansar en una montaña preciosa es un eufemismo. La realidad es esta: el cuerpo yace en la ladera, congelándose lentamente, cubriéndose de nieve, convirtiéndose en parte del paisaje. Con los años, solo quedarán de él los huesos y el equipo. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, declaró: "Como muchos en nuestro país, hasta el último momento me preocupé por ella y esperé que pudiera ser rescatada tras el trágico accidente durante su ascensión en Pakistán. Laura Dahlmeier fue una embajadora de nuestro país en el mundo, un ejemplo de vida pacífica, alegre y justa sin fronteras. Así será recordada en nuestro país". Palabras oficiales, pero detrás de ellas un dolor real. El país perdió a una heroína, una familia perdió a una hija, los amigos perdieron a una persona con la que iban a la montaña, reían junto al fuego, compartían planes. En cuanto al cuerpo, ella legó permanecer en las montañas. Todo esto parece hermoso, incluso romántico. Pero en Pakistán existe la práctica de bajar los cuerpos de las cumbres. A las autoridades no les gusta que queden extranjeros fallecidos en su territorio. Es malo para la reputación, malo para el turismo. Así que es muy posible que su última voluntad no se cumpla y la bajen. Dentro de 1 año o 2, cuando el tiempo lo permita, cuando se encuentren personas dispuestas a hacerlo por dinero. Aunque yace en un lugar de muy difícil acceso y quizás realmente no se pueda llegar hasta ella. Entonces se quedará allí para siempre. Si comparamos esta historia con la de Natalia Nogovitsina en el Pico de la Victoria, tanto en un caso como en el otro, surge una elección difícil, en la que los rescatistas deben arriesgarse para salvar a una alpinista posiblemente aún viva. En el caso de Natalia Nogovitsina en el Pico de la Victoria, las labores de rescate duraron 2 semanas, incluso un poco más. En esas 2 semanas murió el alpinista italiano Carlo Pinelli, se cayó intentando subir hasta Natalia. Un alpinista alemán sufrió congelaciones y perdió varios dedos. El compañero de cordada de Natalia, Román, también sufrió congelaciones en manos, pies y cara. Se estrelló un helicóptero Mi-8 con rescatistas. La máquina no soportó la altitud, comenzó a caer, se golpeó contra la ladera y se desintegró. 6 personas resultaron heridas, algunas con fracturas de columna. Alguien quedó discapacitado de por vida. Al final, a Natalia Nogovitsina no se la pudo salvar, murió en la ladera. Y a su muerte se sumaron las muertes y lesiones de quienes intentaron rescatarla. En el caso de Laura Dahlmeier, las labores de rescate se suspendieron al día siguiente. Duraron solo 24 horas, y en ese tiempo no hubo más víctimas humanas,
Nadie murió, nadie resultó herido, solo una pérdida, la propia Laura. ¿Qué conclusión se puede sacar? La más simple se lee en los comentarios de estas noticias. No hay por qué rescatarlos, ellos mismos se metieron ahí. ¿Para qué arriesgar la vida de los rescatistas por quienes asumen conscientemente el riesgo? No se puede estar de acuerdo con esa conclusión. Hay que rescatar a todos. Porque si empezamos a elegir a quién salvar y a quién no, basándonos en si la persona es culpable de su desgracia, dejaremos de ser humanos. ¿Un alpinista se cae? ¿Su culpa? ¿No lo rescatamos? ¿Un turista se pierde? ¿Su problema? ¿Que se las arregle? ¿Un niño se cae a un pozo? ¿Los padres no lo vigilaron? ¿Problema de ellos? No. Hay que rescatar a todos. Es la base de la humanidad. Pero los rescatistas deben evaluar los riesgos con sensatez. Si entienden que una operación de rescate provocará nuevas víctimas humanas, entonces no vale la pena correr esos riesgos. Porque perder a 10 personas para salvar a una que casi no tiene posibilidades de sobrevivir no es heroísmo, es un desperdicio inútil de vidas. Es una decisión terrible, nadie quiere tomarla, pero a veces hay que hacerlo. Y quien toma esa decisión vivirá con ella toda su vida. Se despertará por las noches pensando, ¿y si se hubiera podido salvar? ¿Y si había una oportunidad? Para que estos riesgos disminuyan, es necesario mejorar el nivel de las operaciones de rescate. Y para ello, hay que mejorar el nivel de los rescatistas y de la tecnología. En Nepal, por cierto, un país no especialmente avanzado tecnológicamente, los alpinistas son rescatados con bastante regularidad desde altitudes de hasta 7.000 metros, y esto se hace de forma continua. Allí existen empresas privadas de rescate especializadas en operaciones a gran altitud. Hay pilotos experimentados que conocen las montañas, el tiempo, saben cómo actuar. En los Alpes, los helicópteros de rescate llegan a los heridos en apenas media hora. El sistema funciona como un reloj. Llamada, despegue, rescate, hospitalización. Todo está perfeccionado hasta el más mínimo detalle. Cada año se salvan cientos de personas. Hay países y montañas donde las operaciones de rescate son realmente rápidas y de alto nivel. Pero esto no se aplica a todas las cordilleras. El Karakorum, el Pamir, zonas remotas del Himalaya. Allí, todo es diferente. Allí estás por tu cuenta. La ayuda puede no llegar nunca. Y eso es un gran problema. Quizás se necesiten acuerdos internacionales sobre operaciones de rescate. Quizás se necesiten fondos especiales que financien la creación de bases de rescate en zonas remotas. Quizás sea necesario formar a más rescatistas locales, equiparlos con tecnología moderna. Mientras tanto, todo aquel que va a las grandes montañas debe entenderlo. Allí estás solo. Puede que la ayuda no llegue. Y en lo único en lo que puedes confiar es en tus propias habilidades, tu experiencia y tu suerte. Laura Dahlmeier lo entendía. Era una profesional del más alto nivel. Conocía los riesgos, estaba dispuesta a aceptarlos, y se enfrentó a algo contra lo que ninguna preparación protege: la pura y ciega casualidad. Una roca voló en su dirección, no un poco a la izquierda, no un poco más arriba, sino exactamente donde ella estaba. Un segundo y todo se decidió. Así son las montañas, no perdonan. No eligen, simplemente están ahí. Y si decides ir, aceptas sus reglas.